En el cielo, Ebisu junto con los dioses Kofuko, Tenji, Takamikazushi y Okonodoshi, quien en todo este tiempo ha estado enterado de la situación del hechicero y sabía la verdad que Bishamon y Ebisu no eran traidores, se encontraban en la antigua oficina del Ebisu adulto, el edificio de negocios y logística de la fortuna. Ahí, el pequeño Ebisu les explica que si los fue a buscar a todos ellos sin sus tesoros sagrados, es porque así lo dictaba un video suyo. Resulta ser que un día antes descubrió una caja con una USB, la cual contenía un video de su anterior encarnación. En este video, Ebisu adulto hablaba sobre el brujo infiltrado entre los dioses, el pincel del inframundo y lo más importante, el caso de las máscaras Ayakashis. Menciona que si ha dado con esta grabación de video es porque se encuentra muerto, y muy seguramente su investigación de los Ayakashis fue eliminada por los altos mandos. Sin embargo, parte de esa información debe de permanecer intacta, ya que hizo un respaldo y los guardó en un almacén de cosas archivadas. Si logran encontrarla, ahí estará el secreto para derrotar al brujo e increíblemente salvar a los Ayakashis, ya que estos, lejos de ser amenazas, en realidad son personas y almas sufriendo que piden ayuda. Todos, al saber esta información, se quedan sorprendidos, puesto que esto podría cambiar por completo lo que hasta ahora conocían de los Ayakashis, y siendo esta una manera de salvar a Yukine y en general a algún otro tesoro sagrado a futuro. Con este hallazgo, todos se proponen ayudar a Ebisu en buscar este respaldo en el almacén. Lamentablemente esto no sigue tan fácil, ya que dicho almacén había un buen de documentación archivada, la cual para el colmo ni siquiera estaba ordenada. Paralelo a esto mencionado, en la Tierra, específicamente en el refugio donde se encontraba Bishamon, ella finalmente ha despertado. Sin embargo, aún no se encontraba recuperada del todo. Con la poca fuerza que tenía, llama a Kuraja, ya que Kazuma no respondió a su llamado. Kuraja se alegra al verla nuevamente, le explica que durante el tiempo que ella estuvo en reposo han pasado bastantes cosas, pero en resumen, el cielo la ha perdonado de traidora. Yato finalmente se habría armado de valor para enfrentar a su padre, y Kazuma, tratando de protegerla, la habría albergado en ese refugio lejos del castillo. De hecho, este último apenas se enteró por el propio Kazuma. Bishamon, al saber todo esto, pregunta por dónde se encuentra Kazuma. Kuraja le responde que tampoco sabe dónde está él, es más, ahora que llegó al refugio, se le hace raro no verlo aquí con ella. Por otra parte, Yukine, ahora con su alias de Kagusa, presencia la ciudad desde las nubes con Fujisaki. Pocos minutos antes, ambos habían entrado a un bar. Ahí Yukine ve cómo un padre golpea a su hijo. Viendo esa injusticia, protege al niño y altera la voluntad de otros humanos, haciéndoles que estos se rebelen contra este señor. Fujisaki, viendo las habilidades de Kagusa, lo alardea diciendo que tiene la bendición de hacer que los humanos se vuelvan más valientes y fuertes. Kagusa, viendo este don, menciona que a partir de ahora ayudará a los humanos a que se armen de valor y no sufran de injusticias, pero también usará este poder para manipular a su padre y vengarse de él. Fujisaki, viendo esa determinación, le dicen que una vez que haga que todos los humanos se armen de valor y coraje, no habrá ninguno que ore por algún dios, lo que en consecuencia hará que estos dejen de existir. Kagusa, al oír esa afirmación, responde que estará encantado en ver que eso suceda. En casa de Yuka, Hiyori y Nora aún se encontraban ahí. Yuka, bastante preocupada por el estado de Hiyori, estaba dispuesta a llamar a un hospital, pero Nora la tranquilizó diciéndole que dentro de poco despertaría por sí sola. Le explicó que Hiyori tenía una condición que la hacía quedarse dormida de repente, pero que esta vez era más bien cansancio acumulado por el largo viaje que habían hecho. Yuka, aún con dudas sobre esta condición, decide hacerle caso y dejarla descansando. Mientras Hiyori dormía, Yuka y Nora conversan en la cocina. Yuka le hizo saber que en esta casa únicamente vivía ella, ya que su madre había fallecido hace 3 años. Agrega que le encanta conocer a sus sobrinas y que le gustaría saber qué había sido de su hermano y con quién se había casado. Nora, con mucho pesar, le menciona que ellas no eran hijas de Haruki. Yuka, extrañada de que no fueran las hijas de su hermano, le pregunta qué relación tenían con él. Nora responde que Haruki era un conocido suyo al cual apreciaban y estimaban. Para ella había sido alguien que le ayudó a estudiar y a tener por primera vez una vida sana. Al oír esto, Yuka creyó que su hermano era docente, así que le preguntó el nombre del instituto donde daba clases con el fin de irlo a visitar algún día. Nora tristemente le dice que tampoco es su profesor. Yuka, más confundida por la relación que ambas tenían con su hermano, supuso que seguramente él seguía viviendo con su mal padre, y que simplemente, al igual que cuando era niño, le gustaba ir al parque a enseñarle sus estudios a los jóvenes. Nora, sin querer desanimarla más con el estado actual de su hermano, le preguntó por qué solamente ella se había ido con su madre. Yuka comienza a explicar que, en el tiempo que ambos eran chicos, su padre era una basura de persona que maltrataba por igual a toda su familia. Las agresiones eran tan comunes en casa que llegaron a normalizarse como algo habitual en todas las familias. Pero hubo un día en que una acción de su padre la orilló a intentar quitarse la vida. En aquella ocasión, Haruki la detuvo, y con lágrimas en los ojos, le dijo que aún no se rindieron. Ambos tenían que seguir mirando hacia el futuro. Al principio, ella tomó estas palabras como un falso consuelo de algo que jamás ocurriría. No obstante, esas mismas palabras le hicieron recapacitar. Pensó que, si de todas formas iba a morir por culpa de su padre, al menos decidiría hacer el intento de poner fin a ese problema. Para ello, lograría que su madre firmara los papeles de divorcio.
para que por fin se fueran lejos de él. Lo que no esperaba era que, debido a un vacío legal y a una de las condiciones que dictaba el divorcio, uno de los hijos se quedaría viviendo sí o sí con el padre. Siendo ella la mayor, estaba asumiendo el cargo de quedarse, pero Haruki insistió firmemente en que él sería quien se quedaría. Pese a que él mismo se lo pidió, ella misma no dejaba de sentirse culpable por haberlo abandonado, ya que después de todo era la mayor y quien debía protegerlo, no al revés. Yuka le revela a Nora que en todo este tiempo trató de recuperar a su hermano menor, pero como a su madre tampoco ponía de su parte por miedo a alguna represalia de su marido, nunca denunció el abuso que sufría su hijo. Admite que, al igual que su madre, también tenía miedo, y por eso nunca se animó a llamar a la casa. Temía que su padre contestara el teléfono. En su lugar, le mandaba cartas con conversaciones vagas, con tal de que su padre no lo golpeara si las leía. El detalle era que estas cartas siempre se las regresaban destrozadas, por lo que asumió que Haruki estaba molesto con ella por haberlo dejado a su suerte. Nora, consolándola, le dice que no debería sentirse culpable por supuestamente haberlo abandonado. Ella en todo momento trató de salvarlo. Aquí el único culpable era su padre. Al oír sus propias palabras, Nora cayó en cuenta de que lo mismo aplicaba para ella misma. Luego de haber tenido esta conversación, Nora regresó a la habitación con Hiyori y se terminó durmiendo a su lado. Yuka, por su parte, finalmente abrió y leyó la carta de su hermano. Al hacerlo, se enteró de la dolorosa verdad. Las cartas que ella había mandado jamás las recibió Haruki. En dicha carta, escrita por él, mencionaba que la extrañaba mucho y que le gustaría recibir alguna carta suya, añadiendo que tiene un plan para fugarse de la casa y finalmente reencontrarse con ella. De regreso con el Ebisu y compañía, aún se encontraban todos buscando la información guardada del Ebisu adulto. Okuninoshi los deja momentáneamente y deja a Kako a Takematsushi, ya que tiene que retirarse para ir al evento de Ohare, de la diosa Amaterasu. Al paso de unas horas, Takematsushi molesto le marca a Konoshi. Le reclama haberle dejado a cargo de los dioses rebeldes amigos de Yato, y como por qué a él sí le invitaron al evento. Okuninoshi le explica que ante los mandos es considerado del grupo rebelde, ya que cuando fue la ejecución de Yato y compañía, este lo defendió a la hora de tener a Yato en la alianza. Tratando de alivianarlo, le hace saber que no debe de arrepentirse en esta acción, pues gracias a eso ayudó a limpiar el nombre de Yato y Bishamon. Esta acción es algo digno de un dios de la guerra, ya que con coraje protegió a otros, muy diferente a él, que pese a saber la verdad y estar igualmente presente en el juicio, no hizo nada por miedo a ser ejecutado. Takematsushi corta la llamada y vuelve con los demás a seguir buscando la información, porque ahora esto era personal. Sin duda alguna ayudará a los amigos de Yato en derrotar al brujo por haberle quitado su privilegio de dios de alto mando. Después de muchas horas buscando información secreta en el almacén, dieron con unos escritos que hablaban sobre una isla que fue el origen del brujo y los Ayakashis, y también se lograron enterar que esta investigación no comenzó con la anterior reencarnación de Bishu, sino que esta comenzó miles de siglos atrás, con cada reencarnación que tenía. La razón por la cual el Bishu es el dios con más reencarnaciones es por las mismas muertes que tuvo en cada travesía por encontrar aquella isla. Él mismo sabía que esta investigación era peligrosa y lo más probable es que iba a morir. Por lo mismo, antes de fallecer, dejaba pistas sutiles para que sus futuras reencarnaciones las encontraran y continuaran la investigación. El pequeño Bishu, viendo que era su deber continuar la investigación de su antigua reencarnación, se propone a ir a la isla. No obstante, Takematsushi menciona que, si ni siquiera el Bishu adulto logró concluir su investigación, lo idóneo es que vaya un segundo dios como acompañante, añadiendo que, de entre todos los dioses presentes que hay aquí en estos momentos, el más apto para este tipo de misión es él por ser el dios del trueno y tener conocimiento en combate. En el templo de Amaterasu, ella se encontraba con los dioses elegidos para el evento de Ohare, el cual resultó ser una cacería contra el brujo. Amaterasu explica que es consciente de que este hechicero puede hacerle daño a los Shinkies, por lo que en esta cacería únicamente pelearán con sus habilidades de dioses. Okuninoshi preguntó por qué tenían esta tarea si Yato ya había jurado encontrar y eliminar al brujo. Amaterasu, respondiendo a su pregunta, le explica que, aunque esa misión ya le correspondía a Yato, han pasado meses desde que juró acabar con la vida de su padre, y como aún hay indicios de que el brujo sigue vivo y ahora posee una nueva arma maldita, no esperará a que ocurra una gran tragedia para que finalmente Yato tome la iniciativa. Kaosushi, siendo uno de los dioses convocados, informó que el Shinkai Yukine fue corrompido y que muy seguramente él sea esa nueva arma. Amaterasu, conociendo esa información, dedujo que entonces Yato debe de estar muerto, ya que si su único tesoro sagrado fue corrompido, este terminó por destruirlo debido al vínculo de amo. Viendo la situación actual, los dioses tienen permitido aniquilar y hacer lo necesario para regresar al inframundo a este humano que va en contra del cielo. En el mundo mortal, Yato y Kazuma continuaban buscando el paradero de Fujisaki y del ahora llamado Hagusa. Sin embargo, eran constantemente detenidos por tratar de salvar a los ciudadanos cuyas almas estaban siendo corrompidas. El detalle es que ningún humano estaba siendo corrompido por Ayakashis, más bien parecía que algo más los controlaba.
De repente Fuyisaki dio con ambos, y amenazante les pregunta cómo ha sido el trabajo de esta noche, agregando que esto era solo el comienzo. Aún Hagusa no ha liberado su verdadero potencial como arma maldita. Yato, sin pensarlo, fue directo a atacarlo. Fuyisaki, utilizando el pincel del inframundo, intenta renombrar a Kazuma para hacerlo su tesoro, puesto que, en teoría, este aún le debía un favor por solicitar sus servicios como dios de la calamidad en el pasado. Sin embargo, esta táctica fue en vano, porque aunque Kazuma le deba un favor, en este momento no se llama Kazuma, sino Kazune. Al ser el nuevo tesoro sagrado de Yato, fue renombrado. Fuyisaki, enfadado, llama a Nora, pero como ella finalmente había roto el vínculo con él, no le quedó de otra opción que convocar a Hagusa. Hagusa desde el cielo lanza varios ataques a Yato y Kazuma, pero nunca bajaba de la nube en la que se encontraba para ayudar a Fuyisaki, ya que seguía buscando a su propio padre biológico. Fuyisaki le ordena que bajara a ayudarlo en el combate, pero Hagusa le hizo saber que nunca más será utilizado por otros. Ahora estaba concentrado en sus propios asuntos. Pese a que Hagusa desobedeció sus órdenes, Fuyisaki estaba maravillado de ver cómo el cielo finalmente estaba siendo destruido. Yato y Kazuma continuaron combatiendo contra Fuyisaki, intentando detenerlo y salvar a Yukine, pero por más que lo intentaban, no lograban ninguna de las dos cosas. En otras partes del cielo, los dioses cazadores se encontraban descendiendo al mundo mortal. En el proceso, algunos se percataron de que la barrera entre el mundo astral y el terrenal estaba a punto de romperse a causa de unos hilos corruptos creados por Hagusa. Yato continuaba luchando contra su padre, pero viendo que los dioses cazadores se estaban quedando atrapados en los hilos y grietas de ambos mundos, intentó hablar con Hagusa para recordarle que él era Yukine. Justo en ese momento llega Kagusuchi, acompañado de Chinatsuhiko, dios del viento. Ambos, cumpliendo su labor de cazar y eliminar cualquier mal del brujo en la tierra, lanzan ataques masivos de fuego y viento. Yato, aún sin ser visto por los demás dioses, dejó la pelea con su padre y corre a proteger a Hagusa. En casa de Yuka, Hiyori se encontraba viendo los noticieros en la televisión, los cuales informaban del repentino cambio del clima que estaba causando incendios y tornados. Hiyori se da cuenta de que el cielo estaba en plena batalla y por consecuencia, Fuyisaki se encontraba cerca. Buscando a Nora, le dice que tenían que regresar a casa, pero Nora, que en todo este tiempo seguía siendo llamada por Fuyisaki, finalmente cedió ante sus insistencias y fue convocada como Shinki. Con el reciente ataque de fuego y viento, Kagusashi y Chinatsuhiko se dan cuenta de que la lucha ponía en riesgo la vida de mortales inocentes. Desobedeciendo las indicaciones de Materazo de no pelear con Shinkis, convocaron a sus tesoros sagrados. Desgraciadamente, esta acción les terminó perjudicando, ya que algunos de sus tesoros fueron rápidamente eliminados. Fuyisaki, al recuperar a Nora y con el caos esparcido por Hagusa, se había vuelto lo suficientemente fuerte para aniquilar a Shinkis y dioses de un solo golpe. Con la ciudad hecha un caos, Amaterasu finalmente hizo acto de presencia. Viendo la encarnación del brujo, le dijo que sus actos de maldad y rebeldía contra el cielo finalmente habían acabado, y que ella misma se encargaría de hacer que se quedara en el inframundo de una vez por todas. Fuyisaki suelta una carcajada y le pregunta si acaso aún se acuerda de él, aquel chico que dejó huérfano en la conquista de la época Meiji. Alzando su brazo, con su arma embiste a Amaterasu. Los dioses intentan intervenir para proteger a la diosa Pilar, pero la propia Amaterasu les ordenó retirarse. Amaterasu lanza unos destellos del sol que hieren a Fuyisaki, pero como este también había alcanzado a asestarle varios golpes, provocó un efecto de daño mutuo. Al estar ambos usando el máximo de sus poderes y con el cielo quebrantándose, lograron ver los inicios de los tiempos y la vida pasada de Izanagi Toda, el brujo y padre original, que ha estado usurpando el cuerpo mortal del estudiante Koto Fuyisaki. Aquí hago una pequeña pausa para aclarar que este nombre no es uno que salga en la serie, ya que en el manga jamás se revela el verdadero nombre del padre, así que para no generar confusión con lo que estoy a punto de narrar, es que le estoy asignando un nombre. Dicho nombre lo estoy basando en personajes de leyendas y mitología japonesa. Aclarado ese detalle, sigamos con la historia. En la época Meiji existía un niño llamado Izanagi Toda, el cual perdió a sus padres en la conquista de las tierras donde vivía. Este niño fue adoptado por un chamán, que le enseñó artes espirituales, pero este mismo chamán quería convertirse en un dios y ser reconocido, por lo que estaba dispuesto a morir planeando llevarse consigo al niño. El pequeño, evitando morir, mató al chamán y usando sus conocimientos comenzó a ayudar a más personas. En sus viajes terminó volviendo a su hogar natal, donde tras aquella primera conquista, el pueblo estaba siendo gobernado injustamente por un imperio. Durante su regreso conoció a una mujer llamada Kai, de la cual quedó profundamente enamorado. Ambos comenzaron una relación con el deseo de algún día formar una familia y tener una hija llamada Mitsuhi. El problema fue que debido al gobierno injusto, un día uno de los conquistadores del imperio atentó contra la vida de Kai. Izanagi la defendió, pero en esa acción terminaría muriendo. Al morir, él descendería al inframundo, donde conocería a la diosa Izanami, quien le hizo saber que había muerto. Le explica la existencia del cielo e inframundo, añadiendo que si llegó aquí con ella es debido al resentimiento de su vida humana. Izanagi le pregunta si entonces existen los demás dioses.
Izanami afirmaría su pregunta. Seguidamente, le platicaría que ella es la única diosa que permanece en este lugar macabro por un castigo. Izanagi, en desacuerdo de este castigo, expresó que los dioses únicamente saben castigar. Él en vida les veneraba y hacía buenas acciones para que como mínimo le dieran protección. Viendo que los dioses no hacen bien su trabajo con los mortales, él será el primer mortal que venza a todos los dioses y se convierta él mismo en un dios que finalmente imparta justicia divina a todo Japón y el mundo. Izanami, viendo que era un humano que odiaba a los dioses del cielo tanto como a ella, decidió ayudarlo en regresar a la tierra, revelándole que existía una forma de volver a la vida. Izanagi, cuando finalmente volvió, se dio cuenta de que su sacrificio había sido en vano. Takaya también la habían matado después de su partida. Enojado consigo mismo, pero sobre todo con los dioses por no haber hecho nada para salvarlos, se juró a sí mismo eliminarlos. Para lograrlo, le pidió un deseo a Izanami, la creación de dos seres capaces de luchar contra los dioses del cielo. Estos seres, formados por medio de una serpiente del inframundo, serían Yato y Nora. De regreso al presente, Fuyisaki le cuestiona a Amaterasu si con ver su pasado finalmente entiende su dolor y el por qué quiere derrocar al cielo. Amaterasu le hace saber que está consciente que ha sufrido mucho en vida, pero sus acciones no son justificación como para hacer una gran masacre en el cielo y la tierra mortal, agregando que si bien los recuerdos que vio son reales, hay otras partes que están distorsionadas, pues él, aún en vida, nunca fue del todo una buena persona. Es más, se le dio una segunda oportunidad de hacer bien las cosas y no perder el buen camino. Pero aún así su rencor y deseo de venganza lo terminaron convirtiendo en el hombre que fue. Fuyisaki, harto de las palabras de Amaterasu, le responde que eso que dice no es cierto, todos ellos lo abandonaron en vida. Son unos completos inútiles que no saben hacer bien su trabajo de cuidar a otros. Molesto, le lanza un nuevo ataque. Amaterasu, siendo una gran diosa, lanza todo su poder, pero como la mayoría de los dioses habían perecido, perdían cada vez más fuerzas, provocándole también caer en batalla. Por otra parte, Yato se encontraba buscando a Hagusa, quien nuevamente había escapado. En todo este plan que estaba haciendo Hagusa por encontrar a su padre, da con la casa de su hermana viva. Yendo a visitarla con sed de venganza, se percata que se encontraba con Hiyori. Al ver a ambas, hace que su aura vengativa disminuya y vuelva a ser Yukine. Yuka, hablando con Hiyori, le hace saber que se ha dado cuenta que su hermano Yukine está muerto, y que tanto ella como Nora no tiene ningún vínculo con su hermano. Agradece haberle entregado esa carta, aunque esta no hubiera sido la manera en que le hubiera gustado volver a saber de él. Tener ahora esta carta será un presente para recordar y honrar a su hermano menor, haciéndole saber que nunca será olvidado, pues gracias a que él fue valiente, su vida se encuentra a salvo. Yukine, al oír estas palabras, caía en lágrimas, porque aunque estuviera cerca de su hermana, no puede abrazarla o consolarla con su voz, pero sabiendo ahora que en vida existe por lo menos una persona que lo ama y la cual salvó, la hace querer seguir ayudando a la gente como Shinki, aun si esto implicará ser un fallecido. Yato siente que se ha desvanecido Hagusa y ha vuelto a ser Yukine, así que lo invoca y lo trae hacia él para finalmente reencontrarse y consolarlo. Con toda la ciudad hecha un caos y con varios dioses vencidos, Fuyisaki se había hecho más poderoso que los mismos dioses. Entre toda esta lucha, Bishamon junto con los Shinkis que aún le quedaban salen a combatir, pero sobre todo a buscar a Kazuma. Yato, una vez que resguarda a Yukine, se comunica con Kazuma en su forma de Shinki para saber cómo se encontraba. Fuyisaki, armado con Nora, va nuevamente con Yato y Kazuma. Dejando momentáneamente esta lucha, le menciona que ha fracasado con su misión de convertirse en un dios de la fortuna, ya que ahora mismo es cuestión de tiempo para que ya ni siquiera exista ningún dios en el cielo al que quiera pertenecer. Yato, aún jurando sus propias palabras de vencerlo, nuevamente se prepara para el combate. Paralelo a este último combate de padre e hijo, Ebisu y Takemikazushi se encontraban navegando hacia la isla. Al llegar, se sorprende por lo bien escondida que estaba, ya que no existía ningún indicio de esta isla en los mapas. La única razón por la que pudieron llegar fue gracias a un poema que describía el lugar mediante unas estrofas, poema el cual había sido descubierto por uno de los tantos Ebishus en su investigación. En la isla dieron con una cabaña que sorpresivamente pertenecía a una familia que había vivido ahí durante miles de generaciones. En dicha familia había un anciano encargado de proteger la tumba de un humano conocido como el hombre de las 1000 máscaras. Este les platica que este hombre fue un chamán ciego y sordo que se encargaba de cumplir los deseos de la gente, incluso si estos eran actos de maldad. Takemikazushi se mostró confundido, ya que si este era un chamán que únicamente hacía favores, no debería de tener ningún vínculo con el cielo. Sabe que algún mortal que use lo espiritual de forma ilegal es un enemigo, pero al no tener un templo sino una tumba, no debería materializarse para andar reencarnando en otros cuerpos fallecidos. Directamente, los mortales que usan magia negra no van al cielo ni al inframundo, sino que su alma simplemente desaparece. Ebisu mencionó que ese chamán no era el brujo, pero sí tenía un vínculo con él. De acuerdo con los escritos de sus vidas pasadas, se hablaba de la existencia de un humano que quedó huérfano. Ese chico en un inicio veneraba y rezaba a los dioses para que protegieran a su familia, pero tras perderlos a todos, fue adoptado por una persona.
aquel chamán de las máscaras. Hablando más con el anciano, logran saber que ellos son unos guías espirituales que fueron asignados por el último sucesor del chamán, que en este caso sí es el brujo. Este, que había sido un testigo de volver a la vida, habría dejado a cargo a unas personas que protegieran su legado y sean un conecte sanguíneo. Con el paso de los años, estas personas se fueron migrando a otros lados, pero algunos permanecieron en esta isla cuidando la tumba con el legado. Ebishu y Takamatsushi se dan cuenta de que este era el verdadero motivo por el cual el brujo aún se seguía manteniendo con vida. Aunque eliminara la tumba, el brujo seguiría existiendo y resucitando en otros cuerpos gracias al recuerdo de ese linaje. Viendo que no existía una manera óptima y leal de acabar con él, decidieron usar sus mismos métodos malvados, la manipulación con los humanos mortales. Ebishu, engañando a este anciano, le mencionó que él y su acompañante serían los nuevos guías espirituales encargados de proteger la tumba. El anciano, en un inicio, se niega a dejarles este cargo a unos desconocidos, pero Ebishu, al mencionar la suficiente información y conocimiento del brujo, se logran ganarse confianza. Takamatsushi, viendo que este anciano ya estaba en sus últimos años de vida, decidió cortar todo lazo que tuviera con el brujo, y con ello acabar finalmente cualquier vínculo que permitiera que este fuera recordado y pudiera volver a reencarnar. Al acabar con esta tarea, se enteran todo el caos presente de la ciudad, donde se encuentran peleando el brujo y los dioses, por lo que van al lugar a ayudar y también a proteger a Yato, el cual muy seguramente está ahí ahora mismo peleando contra su padre el brujo. De regreso con Yato, este nota que su padre finalmente se encontraba agotado. Fujisaki se percata de que había perdido fuerzas y de que se le estaba complicando controlar el cuerpo joven de estudiante. Pese a tener ventaja en la pelea, para su mala suerte justo en esos momentos, Bishamon, sintiendo la presencia de Kazuma, lo invoca, pero como en estos momentos Yato también lo tenía de Shinki, su poder empezaba a dividirse entre sus dos propietarios. Yato, que no había contemplado este imprevisto, a duras penas pudo encestarle un gran golpe a Fujisaki, pero el hecho de que Kazuya se estuviera debilitando y su padre empezara finalmente a recibir daño, le provocó también que él mismo sufriera el mismo daño que estaba haciendo. Nora, que aunque estaba en desacuerdo con su padre, decidió protegerlo porque, aun con todo el mal que hizo, no podía dejarlo morir, así que lanza un contraataque hacia Yato que termina afectando a Kazuma al punto de matarlo. Aún con la aparente baja de Kazuma, Fujisaki queda finalmente derrotado, mas no el brujo, ya que este tomó su verdadera forma humana. No dándose por vencido, buscó un nuevo cuerpo para poseer, pero Fujisaki ya no encontraba otro contenedor disponible, ya que resultaba que para poder hacer eso, debía poseer un cuerpo que tuviera su propio linaje de sangre. Es decir, la familia de Fujisaki sí tenía conexiones biológicas con Izanagi. Buscando como alternativa hacer conexión con el guía espiritual de su tumba, se percató de que tampoco tenía ya nexos con este, dándose cuenta de que los dioses Ebishu y Takamatsushi habían logrado encontrar la isla y eliminaron el vínculo de las personas que protegían la tumba. Con solo unos pocos segundos antes de desvanecerse en su forma humana real, utilizó el pincel del inframundo y se dibujó a sí mismo una máscara Ayakashi, lo que le permitió tener una última reencarnación, pero con la diferencia de ser poseído directamente por Izanami. Con la diosa del inframundo ahora en la tierra mortal, utilizó las grietas que habían roto la barrera entre el mundo mortal y el astral, para traer el inframundo a la superficie. Esto hizo surgir a los muertos en una especie de zombies, que al tocar a otros humanos, los combinaban con los Ayakashis vivos. Con la población sucumbiendo al inframundo, hacía que cada vez menos humanos vivos quedaran, lo que provocó que los dioses comenzaran a debilitarse. Si no había nadie que los recordara o venerara, estos dejarían de existir. Pero esto no aplicaba para Yato, ya que técnicamente él no nació como un dios convencional, sino por un deseo. Yato, volviendo a su forma original de niño, trató de cerrar las grietas y reparar la barrera que separaba a ambos mundos. Solucionado ese problema, nuevamente comenzó a combatir contra su padre, quien ahora mismo está poseído por la diosa Izanami, Yukine materializándose en un yokai lobo, se une a la batalla para proteger a Yato. Aquí de momento nuevamente interrumpo el resumen para dar una explicación breve de qué es un yokai. En la mitología japonesa, los yokai son unas variantes de los Ayakashis, los cuales al igual que estos son unos espectros o espíritus monstruosos con instinto vengativo, solo que a diferencia de estos, los yokais no necesariamente son malos, ya que estos pueden ser protectores. Habiendo dicha esta explicación, sigamos con el resumen. Durante el transcurso de la pelea, terminaron combinándose todos los recuerdos de Yato, Yukine e Izanagi, donde vieron que Kaya, el interés romántico en la vida humana de su padre, no murió por los tiranos de la conquista Meiji, sino por un accidente natural. Resulta que poco después de que Izanagi volviera a la tierra de los vivos, en su cuerpo original, mató a esos conquistadores. Al inicio lo hacía por justicia, pero conforme más asesinatos cometía, comenzó a nombrarse a sí mismo como el verdadero dios que salvaba al pueblo y a los alrededores, convirtiéndose justamente en lo mismo que él atacaba. Kaya notó que algo en el interior de Izanagi había cambiado, por lo que tratando de hablar con él, le pidió que dejara de asesinar a más gente y que finalmente tuvieran una vida tranquila de esposos que habían planeado. No obstante, Izanagi le gritó diciendo que era un estorbo en su vida. Kaya, triste y enojada con él, salió corriendo fuera de la aldea.
donde terminaría muriendo luego de que un árbol le cayera encima durante una tormenta. Izanagi, al ver que la persona que alguna vez amó estaba muerta, se dejó consumir por completo por la furia y la venganza contra el cielo, dando origen a su deseo de crear a dos seres astrales capaces de eliminar al cielo, y de paso romper la división entre el mundo astral y el terrenal, para volver a tener una vida consumada. Yato y Yukine, al saber la verdadera historia del brujo y padre, tratan de separarlo de la posesión de la diosa Izanami y hacerle entender que todo este tiempo ha estado siendo manipulado. Sin embargo, Izanagi Toda menciona que, aunque no estuviera controlado por la reina del inframundo, igualmente destruiría el cielo, por hacerlo tener una vida de tragedia. Conocer a Izanami en el inframundo solamente lo hizo saber que todas las desgracias de su vida había un responsable, no eran simples coincidencias desafortunadas. Los dioses son los únicos responsables de que haya perdido a las personas que realmente amó en vida, incluyendo a Kaya. Yato le hace saber que se sigue dejando llevar por la ira y la sed de venganza, dos cosas que son completamente decisiones suyas, no la de ningún dios. Al ver sus recuerdos, vio que durante un tiempo el Izanagi Toda pacífico volvió, pero su deseo egoísta de querer vengarse y convertirse en un dios fue la razón que alejó a Kaya. Izanagi Toda recobra su conciencia. No obstante, lejos de reconocer su error, menciona con una carcajada que si es imposible eliminar el cielo, entonces el cielo e inframundo coexistirán en un mismo mundo. Sí o sí va a volver a traer a Kaya a la vida. En otra parte, Hiyori va a buscar el origen de Yato y Nora. Esto porque los minutos antes de que Nora fuera convocada, ella le habría dicho que si quiere ayudarlos en que ella y Yato finalmente sean libres, tendría que romper el vínculo que aún tienen con padre. Para romper este vínculo tendría que pedir un deseo en el lugar origen de su creación, el cual es en el árbol viejo que hay en una colina a las afueras de esta ciudad. Hiyori, haciéndole caso a Nora, va al lugar indicado. Al ver el lugar, se da cuenta que aquí no solamente es el origen de Yato, sino también donde conoció a Sakura, su primer tesoro sagrado y la responsable por encaminarlo en el buen camino. Pidiendo su deseo de que Yato y Nora sean libres, los libera finalmente de su padre, el brujo. Desafortunadamente, como para este punto su cuerpo mortal ya estaba muy debilitado, ella cae sin poder volver a su cuerpo físico. Volviendo con Yato y compañía, ellos logran hacer que nuevamente el cielo e inframundo vuelvan a su lugar origen, restableciendo en el proceso la barrera astral terrenal y que finalmente padre no vuelva a reencarnar. Inclusive, sin darse cuenta, lograron liberar al verdadero Fuyisaki. Izanagi Toda e Izanami fueron derrotados y de vuelta al inframundo. Pero antes de poder cantar victoria, padre encuentra a Hiyori, teletransportándolos a todos al árbol viejo. Izanagi Toda le dice a Yato que será un gusto tener un nuevo Chinky que lo acompañe el resto de la eternidad en el inframundo. Gracias al deseo que hizo su amiguita humana, su familia de calamidad está destruida, así que haciendo lo mismo, destruirá la nueva familia que ha formado. Y lo que es mejor, también los eliminará a ellos, porque aunque ya no tengan un vínculo con él, si esta mocosa ya no existe, entonces ya no habrá ningún mortal que los recuerde, y en consecuencia dejarán de existir. Yato, evitando que su padre se la llevara, renombra a Hiyori como Haki, como su nuevo Chinky, lo que a su vez también implicaba el hecho de que Hiyori perdiera todos sus recuerdos como humana. Nora, al ver esta acción, se materializa una última vez como arma de padre, pero esta vez para atacarlo a él mismo. Con este golpe final hacia su padre, finalmente este queda desterrado al inframundo. Posteriormente, recupera su forma física para ayudar a Yukine a buscar el cuerpo mortal de Hiyori, con la pequeña esperanza de devolverla a la vida. Han pasado 20 años desde aquel conflicto entre los dioses y el brujo. En un hospital, la doctora Hiyori Iki se encontraba trabajando y atendiendo a sus pacientes. Entre ellos estaba uno de su misma edad llamado Fuyisaki Koto, un paciente que había sido internado en el hospital hace ya varios años atrás y seguía acudiendo para la revisión de su salud, ya que en todo este tiempo había sufrido problemas de desmayos y falsos recuerdos de una persona peleando contra dos chicos y una chica. En el cielo, todos los dioses se encontraban celebrando la victoria de la gran batalla. En dicho festejo, todos vinieron acompañados de sus Chinkis, incluyendo Kazuma, que venía acompañado por Bishamon. Resulta que en aquella batalla donde aparentemente había perecido, fue rescatado por Bishamon, quien lo devolvió a la vida y le reveló parte de su vida pasada como una muestra de amor puro hacia él. En esta misma fiesta de celebración se encontraban Yato, Yukine y Nora, quien esta última mencionada para este punto ya sabía la verdad sobre su origen, pero lejos de entristecerse, se sentía feliz. Finalmente había encontrado a las personas correctas que le permitieron tener su sueño en vida, tener una familia. Los tres, unidos al festejo, celebran también el que Yato finalmente es un dios de la fortuna oficial, la deidad de los milagros. De la manera más chusca y cómica posible. En aquel momento crucial, cuando intentaron salvar la vida de Hiyori, Yukine y Nora habían encontrado su cuerpo físico. Tratando de regresarla a la vida, Yato besó a Hiyori para lograr materializarse en un mismo ser. Logrando colocar el alma de ella de vuelta en su cuerpo físico, los tres la llevaron al hospital para que la atendieran de emergencia. Solo que, al haberle transferido todo su ser como Dios, Yato comenzó a desvanecerse en el camino, haciendo que ante los ojos de la demás gente que lo logró ver, se viera como un humano partido a la mitad.
Yukine y Nora, que también lo acompañaban, comenzaron a desaparecer debido a su vínculo con Yato, aunque en su caso, al ser Shinkies, la fusión entre su forma astral y su apariencia humana se alteró, haciendo que Yukine luciera temporalmente como un chico lobo y Nora como una chica serpiente. Este momento tan aleatorio provocó que se hicieran virales en internet. Al haber sido ellos quienes llevaron a Hiyori al hospital para salvarle la vida de forma milagrosa, la gente los asoció con la materialización de los yokais de una deidad de los milagros. Hiyori, por su parte, terminó olvidándose de sus aventuras con Yato y compañía, ya que al recobrar la conciencia, todo este tiempo lo sintió como si se hubiera quedado dormida, creyendo que las voces e imágenes de ciertos amigos eran producto de su imaginación. Sin embargo, los lazos trenzados por el destino y la habilidad de ver seres astrales son inmunes al olvido, por lo que en una noche estrellada, Hiyori se encontraría a Yato, teniendo un emotivo encuentro de amigos y familia. Terminando así esta historia. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un pulgar arriba o un comentario. También si compartes el video te lo agradecería bastante. Y antes de finalizar con este video, me gustaría decirles algo a ustedes los espectadores. A lo largo de estos resúmenes de Noragami pudieron darse cuenta que la historia tiene muchos elementos de la mitología japonesa, y por ende tuve que dar breves explicaciones de los dioses o conceptos para que fuera mejor entendible la historia. Solo que al ser estos videos resúmenes del manga y no uno informativo, las explicaciones fueron muy breves. Así que les quiero proponer la siguiente idea para un futuro video, y es uno donde hable más a detalle de la mitología japonesa comparándola con los personajes y sucesos del manga. Aclaro también que esta idea no es 100% mía, ya que me estoy basando en un video antiguo del canal El Orelito, que actualmente tiene ya otro nombre el canal. Pero el caso es que ese canal tiene un video donde explica la mitología japonesa con la de Noragami. En su momento ese video el manga aún estaba en publicación, por lo que hay unas cosas de todo este mundo de la mitología japonesa que no fueron mencionadas. Aún así, voy a dejar el enlace a ese video para que vayan a verlo. De mi parte lo dicho, si les gustaría que hiciera un video explicando la mitología japonesa con el manga de Noragami de inicio a fin, háganmelo saber en los comentarios. Sin más que decir, me despido, adiós.